las manifestaciones en común, tanto desde el punto de vista clínico como genético. Incluye estas enfermedades que están mencionadas, la colitis anquilosante, sin lugar a dudas, hasta la cabeza, ¿no? La artritis reactivas, la artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis psoriásica y una variante de la colitis anquilosante que es de forma juvenil. Como mencionaba, todos comparten algunas características. La sacroiliitis, sin lugar a dudas, es una de ellas. Adicionalmente, de la misma manera, la uveitis anterior aguda, que puede ser una enfermedad en sí asociada al B27, pero también, de hecho, la uveitis anterior aguda puede y forma parte de todas estas enfermedades. Características clínicas, como su nombre lo dice, espondiloartritis, el compromiso del esqueleto axial, un proceso inflamatorio del esqueleto axial es la característica predominante. La segunda, como ya mencionaba, la sacroiliitis, y adicionalmente el patrón de compromiso articular característico, que es una oligoartritis asimétrica de miembros inferiores, ¿no? Entonces, por ejemplo, presenta una artritis de rodilla o una artritis de tobillo, ¿no? Usualmente unilateral, pero también puede ser bilateral, obviamente. Compromiso de tarsos, sin lugar a dudas, también es una parte importante de afección articular. En líneas generales no se comprometen ni metatarsos falángicas ni interfalángicas de los pies, ¿no? Y adicionalmente, otras características clínicas, la dientesopatía, ¿no? O sea, la inserción de tendones, ligamentos, cápsula articular a nivel óseo, y la artritis. Adicionalmente, las lesiones cutáneas y la parte genética, obviamente, el B27, que va, esta asociación con B27 también va a variar de acuerdo a la etnia del paciente. ¿Okay? Entonces, compromiso del esqueleto axial, predominantemente dentro del esqueleto axial, compromiso de sacroiliacas, compromiso articular de patrón oligoarticular asimétrico, compromiso ocular, característicamente la uveitis anterior aguda, usualmente unilateral, ¿no? Compromiso de entesis, B27 positivo y lesiones cutáneas y genitales. Este índice es para evaluar justamente la zona de las entesis. Son 13 puntos que se evalúan, de arriba hacia abajo, la segunda unión controesternal, la séptima unión controesternal, las espinas ilíacas anterosuperiores y la cresta ilíacas. En la parte posterior, las espinas ilíacas posterosuperiores, la unión de la quinta vértebra con el sacro, o sea, el último espacio intervertebral lumbar, y por último la inserción de los aquiles en el calcáneo, ¿no? Esas son las 13 áreas donde se evalúa entesis. Se puede evaluar en muchas más áreas, pero esta es una manera simplificada de evaluar entesis. Característica fundamental de las espondiloartritis, entonces, compromiso axial, y por lo tanto el dolor axial, el dolor lumbar, tiene que ser de tipo inflamatorio, ¿no? Y las características del dolor lumbar inflamatorio, para empezar, es una lumbalgia crónica, definida como un dolor lumbar mayor de 3 meses, en personas jóvenes. Algunos consideran menos de 45, otros menos de 40 años, ¿no? El dolor que se presenta en las noches, inclusive en las madrugadas, y el dolor despierta a la persona en las madrugadas. Dolor glúteo alternante, rigidez axial, la rigidez mayor de 30 minutos, usualmente de la columna lumbar. Y como característica fundamental también adicionalmente es que este dolor mejora con la actividad física, pero no mejora con el reposo, ¿no? A diferencia del dolor
lumbar mecánico, ¿no? En el cual el reposo mejora el dolor y la actividad física lo empeora. En este caso es totalmente lo contrario, ¿no? El dolor inflamatorio mejora el dolor con actividad física y no mejora con el reposo. Las espondiloartritis varían desde el punto de vista geográfico dependiendo también de la frecuencia del B27. Si la frecuencia del B27 es bajo en la población, obviamente la frecuencia de espondiloartritis va a ser también baja, ¿no? Por ejemplo, en Japón la frecuencia de espondiloartritis es casi de 1 en 1000. Y, por ejemplo, lo contrario, por ejemplo, un grupo de nativos norteamericanos, los esquimos, ¿no? Tienen más del 20% de frecuencia la población de esquimos de B27 y el 2.5% de su población tiene espondiloartritis, específicamente espondilitis anquilosante. En nuestra población, más o menos, la frecuencia del B27 está alrededor del 1%, ¿no? La frecuencia del B27 está alrededor del 1% y la frecuencia de espondilitis anquilosante está alrededor del 0.01%. Entonces es una frecuencia baja, ¿no? En países caucásicos, ¿no? De raza caucásica, que como vemos la frecuencia de B27 es importante, la frecuencia también de espondiloartritis es mayor. Si lo comparamos, por ejemplo, con la frecuencia de artritis reumatoide, que está a nivel mundial entre 0.5 y 1%, tiene la frecuencia de hasta 2% en Estados Unidos y en Alemania, ¿no? Y lo mismo sucede, por ejemplo, en Rusia. Este es lo que le mencionaba, este estudio realizado en población de Arequipa, extranjeros, ¿no? La frecuencia del B27 más o menos está alrededor del 1%, ¿no? En población mestiza arequipeña. Y la frecuencia de espondiloartritis en este estudio que se realizó, que realizó el Servicio de Reumatología de mi hospital en una población urbano-marginal del este de Lima, se encontró que las espondiloartritis correspondían al 0.4%, artritis reumatoide 0.5% y espondilitis anquilosante 0.05%, ¿no? Entonces definitivamente en nuestra población la frecuencia es baja, ¿no? Las entesis son un complejo, ¿no? En el cual es la zona, como había mencionado, de inserción de tendones, ligamentos, cápsula articular a nivel óseo, y esta zona es blanco dentro de las manifestaciones de enfermedades de las espondiloartritis, realmente de todas, ¿no? Este es, por ejemplo, una radiografía normal y acá vemos una zona erosionada a nivel de la inserción del tendón de Aquiles. Habíamos mencionado también la dactilitis es una manifestación importante. La dactilitis puede ocurrir tanto en las manos como en el nivel de los pies, ¿no? Y la dactilitis es definida pues como una infección difusa del gueto, ¿no? Esa infección difusa está condicionada a la patología principal. El problema principal por el cual ocurre la dactilitis es tenosinovitis flexora y extensora, de los flexores y extensores, pero también hay en parte artritis, ¿no? Entonces es una combinación de estas afecciones las que condicionan al final la dactilitis. Bien. Entonces habíamos mencionado pues, ¿no? de que el B27 sin duda dentro de la parte genética es uno de los factores más importantes para el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Tener presente en nuestra población, un estudio que realicé yo en el año 94, encontré 28.5% de frecuencia de B27
en pacientes con espondilitis anquilosante, y otro estudio que se realizó unos años después en el Hospital Revalía, que encontró un 30%, o sea, hay una consistencia en los resultados, ¿no? Más o menos el 30% de pacientes peruanos con espondilitis anquilosante tienen B27 positivo, pero sin embargo, por ejemplo, los caucásicos, más del 90% tienen positividad de este marcador genético, ¿no? Y esta presencia de B27 condiciona un riesgo hasta un 50% de desarrollar la enfermedad. O sea, la presencia de este gen sin duda es importante, pero obviamente no explica en total por qué se desarrolla la enfermedad. Hay muchos subtipos de B27 positivo, pero solo algunos, como por ejemplo el 02, 04, 05 y 07 son los que están asociados a espondilitis anquilosante. Y eso es una explicación de por qué en algunas poblaciones hay menos frecuencia de espondiloartritis, como por ejemplo en el África, en líneas generales, el B27 usualmente es del tipo 03, ¿no? Y por lo tanto, pues, la frecuencia de espondilitis anquilosante en África negra es muy baja, de manera similar a lo que ocurre en Japón. Sin embargo, definitivamente el B27 pues, tiene un papel importante, y estos datos son de población caucásica, no hay datos de mestizos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen insuficiencia aórtica por lesión, dilatación de la raíz de la aorta, ¿no? Que se asocia con B27 hasta un 80%. Bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado también se asocia a B27, ¿no? Y de hecho estas manifestaciones clínicas acompañan a enfermedades como la espondilitis anquilosante. Pero hay personas que tienen exclusivamente esto sin tener enfermedades de espondilitis, que tienen B27 asociados, ¿no? La artritis psoriásica, cuando hay compromiso axial, hasta un 50% tienen B27, pero cuando es periférico exclusivamente, solo un 15%. Entonces, hay diversos criterios de clasificación. Este es uno de los primeros que fue hecho en el año 91, ¿no? Estos criterios de ASAS, que son los vigentes, y que califican a las espondiloartritis como espondiloartritis axial y espondiloartritis periférica. Acá el punto principal para clasificación de espondiloartritis axial es dolor lumbar crónico, ¿no? De personas menores de 45 años, ¿no? Dolor lumbar de tipo inflamatorio asociado a una edad menor de 45 años, con presencia de sacroilitis, ya sea radiológica por resonancia magnética, o presencia de B27 y dos características adicionales clínicas, como por ejemplo la oligoartritis, antecedentes familiares de espondiloartritis, enfermedad cutánea de tipo psoriásica, buena respuesta a antiinflamatorios, ¿no? Dactilitis, etcétera, etcétera, ¿no? Asociado a estas características clínicas, ¿no? Se puede catalogar a un paciente como espondiloartritis axial. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque para hacer diagnóstico de espondilitis anquilosante, que a la final es digamos, la enfermedad clásica de este grupo de enfermedades, muchas veces puede haber un retraso de 5 hasta 10 años inclusive, porque la progresión de la enfermedad es bastante lenta, ¿no? Y la aparición de cambios radiológicos se presenta también de la misma manera. Entonces, estos criterios de clasificación son útiles para poder identificar de manera más temprana pacientes que potencialmente pueden llegar a desarrollar espondilitis anquilosante, pero no llegan todavía a tener el diagnóstico de acuerdo a los criterios de New York modificados, que vamos a mostrarlo posteriormente. Entonces, estos criterios de clasificación son fundamentalmente para poder
hacer un diagnóstico más temprano de enfermedad, y en ese sentido la sacroiliitis definida por compromiso radiológico, fundamentalmente resonancia magnética, juega un papel importante. Dentro de estas características clínicas que habíamos mencionado, mencioné una que es buena respuesta a antiinflamatorios. Un paciente que tiene lumbalgia crónica de causa mecánica, por ejemplo una espondiloartrosis, o por ejemplo una hernia discal que no ha sido tratada adecuadamente, el uso de antiinflamatorios usualmente no condiciona una buena respuesta, o sea, más o menos alrededor de un 20% de pacientes tienen una mejoría significativa del dolor. Sin embargo, los pacientes con espondilitis anquilosante o con espondiloartritis axial pueden llegar a tener una respuesta tan buena como hasta un 80% de pacientes. Y más o menos el efecto, la respuesta, el beneficio, el alivio del dolor se consigue alrededor de la semana de iniciado tratamiento, ¿no? Entonces, esta característica de buena respuesta a antiinflamatorios, a dosis antiinflamatorias, es un punto importante también a considerar. Para espondiloartritis periférica, pacientes que tienen artritis, usualmente oligoarticular, como ya hemos mencionado, entesitis o dactilitis, asociada a una característica de espondiloartritis, ¿no? O que tenga dos características más de espondiloartritis, también se puede clasificar pues, como una espondiloartritis periférica. Pacientes, por ejemplo, que tienen una artritis reactiva, puede ser catalogado en esta área, o pacientes que tienen, por ejemplo, artritis psoriásica sin compromiso axial. O podemos pues, combinar ambas clasificaciones, ¿no? Y hacer una sola, ¿no? Entonces, acá los puntos principales: paciente con dolor lumbar inflamatorio en una persona joven, menor de 45 años, con cambio de sacroiliacas, ya sea por rayos X o resonancia magnética en el mejor de los casos, o presencia de B27 positivo con alguna característica clínica de espondiloartritis, o artritis oligoarticular o entesitis o dactilitis con alguna característica de espondiloartritis, no podemos clasificar a un paciente como compromiso con una espondiloartritis axial o periférica. En esta radiografía, ¿qué es lo que llama la atención? Uno, hay lo que se llama la cuadratura vertebral, ¿no? Los cuerpos vertebrales lumbares tienen una concavidad anterior, ¿no? Y en los pacientes que tienen espondiloartritis axial o espondilitis anquilosante hay pérdida de esa concavidad anterior. Acá podemos ver todavía una pequeña concavidad anterior, ¿no? Pero acá hay una pérdida de la misma. Acá ya se insinúa la formación de un cinefosquito, ¿no? Y acá ya vemos un cinefosquito ya formado, ya casi formado, ¿no? Ahora, adicionalmente, si ustedes ven, esta es una resonancia magnética en secuencia de STIR. El cuerpo vertebral normalmente se ve de color oscuro, como ustedes ven acá, de color oscuro, pero ustedes ven acá en el ángulo superior, ¿no? Un área de hiperseñal. Esta zona de hiperseñal es una indicación de citis. De la misma manera acá en la parte inferior, ¿no? Esta es una resonancia de articulaciones sacroiliacas y vemos claramente pues, una hiperseñal a nivel del borde ilíaco como del borde sacro, ¿no? Acá de la misma manera. En esta secuencia de T1 con contraste vemos, aparte de la hiperseñal, ¿no? Vemos también captación a nivel de la sinovial de la sacroiliaca. Acá de la misma manera, no hay hiperseñal, acá un poquito de hiperseñal a nivel del sacro, pero acá lo que denota fundamentalmente es la sinovitis, ¿no? Que ocurre en estos pacientes, ¿no? Claramente vemos una sinovitis
en esta secuencia de T1 con la doble. El signo de Romanus, que es la hiperseñal que ocurre a nivel de los bordes vertebrales, de los ángulos de las vértebras, ¿no? Que es, como había mencionado, una indicación de psiquis a nivel de la columna. Muy bien, entonces, espondilitis anquilosante es una enfermedad, como hemos visto, que está dentro del grupo de los espondiloartritis. Es una enfermedad que afecta predominantemente a varones. De hecho, es una enfermedad nuevamente de adultos jóvenes y sin duda es más común en población caucásica. Ya hemos hablado sobre esto: dolor lumbar inflamatorio, compromiso dentro del compromiso axial. Ya hemos hablado que hay compromiso de sacroiliacas, ¿no? Y el examen de sacroiliacas, el más, digamos, sensible, es la compresión directa sobre dicha articulación, y tenemos que evaluar cuál es el grado de movilidad de la columna, ¿no? Para eso se usa la prueba de Schober y la expansión torácica. Esta prueba de Schober, la forma clásica, lo que hacemos es medir, identificar primero las espinas ilíacas posterior-superiores, y de las espinas ilíacas posterior-superiores trazar una línea medial y llevar otra línea hacia otra marca 10 centímetros por encima. Se le pide a la persona que haga una flexión de la columna lumbar sin flexionar las rodillas, y se mide cuánto se desplaza, ¿no? Entonces, en esta prueba, valores mayores de 3 centímetros son valores normales. También se puede hacer la medición a nivel de las crestas ilíacas. Se mide 5 centímetros hacia abajo, 10 centímetros hacia arriba, ¿no? Y eso a veces es útil porque personas un poquito gruesas es un poco difícil a veces identificar la espina ilíaca posterior superior, y cuando se usa esa distancia de 15 centímetros, el valor normal de movilidad anterior es de 4 centímetros a más. La movilidad lateral, hacemos una marca en la cresta ilíaca, hacemos sobre la línea media axilar, hacemos una medición de 20 centímetros y le pedimos al paciente que movilice la columna hacia el lado contralateral, y vemos cuánto se desplaza la marca, ¿no? de 0 a 20, ¿no? Valores mayores de 3 centímetros también son normales. Distancia dedo-suelo es para evaluar la progresión individual de la enfermedad. No hay un valor normal. La distancia mentro-esternal normalmente tiene que ser 0, ¿no? Distancia occipucio-pared normalmente debe ser 0 también. Compresión directa de las articulaciones sacroiliacas es la manera más más útil para definir si es que hay, por lo menos clínicamente, compromiso sacroiliaco. Y desde el punto de vista clínico, el dolor que refiere el paciente por compromiso sacroiliaco es dolor glúteo. El paciente refiere dificultad para mantenerse sentado en una misma posición, ¿no? Y tiene que estar cambiando de posición cada cierto tiempo, justamente por este dolor. Se puede usar otras maniobras, no son muy útiles realmente, pero ahí están. Y bueno, estos son los criterios de New York del año 84. Como criterios clínicos, 3, ¿no? Dolor lumbar crónico, ¿no? Por lo menos 3 veces, de tipo inflamatorio, ¿no? Dolor lumbar de tipo inflamatorio asociado a limitación de movilidad lumbar por las pruebas que ya hemos mencionado, la prueba de Schober, ¿no? Movilidad anterior y movilidad lateral. Expansión torácica reducida. ¿Y cómo medimos la expansión torácica?
identificamos el cuarto espacio intercostal y le pedimos, cuando usamos una cinta métrica, le pedimos al paciente que haga una inspiración forzada. Le pedimos después que haga una expiración forzada, y en esa expiración forzada es que tomamos la primera medida. Primero le pedimos que haga una inspiración forzada, expiración forzada, ahí tomamos la primera medida, y la segunda medida es pedirle nuevamente que haga una inspiración forzada. Y debe haber un desplazamiento de más de 3 centímetros en mujeres y más de 3.5 en varones. Okay. Y por último, sacroiliitis bilateral, grado 2 a grado 4 desde el punto de vista de rayos X, o rayos X. Entonces, para hacer un diagnóstico definitivo, una de las manifestaciones de los criterios clínicos con el criterio radiológico. Se hace el diagnóstico definitivo de espondilitis anquilosante. Esto ya habíamos visto, ¿no? Acá muestra claramente, ¿no?, la formación de los endemófitos, ¿no?, y la progresión lenta de esta enfermedad. Por eso es el retraso importante en el diagnóstico de este tipo de pacientes, ¿no? Una sacroiliitis de grado 3 en el lado derecho, hay una esclerosis de los bordes tanto del sacro como del ilíaco, con disminución del espacio articular, ¿no? En el lado izquierdo, una sacroiliitis grado 2, espacio articular conservado, ¿no?, con esclerosis subcondral. Una sacroiliitis de grado 3, acá en el lado derecho, formación de erosiones, ¿no?, con estrechamiento del espacio. Acá también estadio 3 bilateral. Y estadio 4 no hay ya articulaciones, hay una fusión de las sacroiliacas, estadio 4. Silenofitos, la famosa caña de bambú, y esto es justamente lo que esperamos no ver en los pacientes, ¿no? Lo que esperamos es más bien identificación temprana, ¿no?, para poder tratarlos apropiadamente, para que no lleguen, digamos, a la fase de anquilosis, en la cual ya los tratamientos pues ya no son tan útiles, ¿no? Calcificación de ligamento longitudinal anterior, ¿no?, caña de bambú. Tomografía ha sido totalmente ya reemplazada, como hemos visto, por la resonancia magnética. Y esta es la progresión de una persona pues con espondilitis anquilosante. Esta es una foto histórica, ¿no?, que se usa usualmente en clases, ¿no?, y demuestra pues cómo una persona pues puede ir deteriorándose tanto por esta enfermedad. Esta persona de hecho ya tiene compromiso de caderas, ¿no? Las caderas están flexas, ¿no?, y de hecho el compromiso de cadera es un factor de mal pronóstico. Justamente, ¿no?, esto es lo que mencionamos acá. La flexión de cadera es el factor de mal pronóstico más importante en esta enfermedad, y por lo tanto identificación temprana de compromiso de articulación coxofemoral debe ser parte rutinaria de nuestra evaluación. Afecciones extraesqueléticas, habíamos mencionado, puede haber compromiso cardíaco, ¿no?, con insuficiencia aórtica, no por compromiso valvular, sino por dilatación de la raíz, bloqueo aurículo ventricular de tercer grado, compromiso pulmonar, puede haber fibrosis apical, fibrosis pulmonar apical, compromiso renal, fundamentalmente de dos tipos: uno, nefropatía por IgA, y la otra secundaria a una enfermedad crónica, que es por lo tanto amiloidosis, y obviamente la uveitis anterior aguda, ¿no? Muy bien. Para hacer un tratamiento adecuado, lo ideal sería pues hacer un diagnóstico temprano para justamente evitar las consecuencias de esta enfermedad.
En todo caso, la terapia física y los ejercicios juegan un papel muy importante en el manejo de esta enfermedad, ¿no? ¿Por qué es importante la terapia física? Porque supongamos que en el peor de los casos una persona llegue a anquilosarse, ¿no? Lo ideal es que se anquilose en todo caso en una posición funcional, ¿no? Imagínense que usted, una persona se anquilose y esté con la cabeza agacha. ¿Cómo puede uno, digamos, tener una vida normal con la cabeza agacha, ¿no? Entonces es muy importante que en todo caso, si se anquilosa, ¿no?, esté por lo menos en posición funcional. Obviamente eso no es lo ideal. Los antiinflamatorios son la base del tratamiento de todo paciente con espondilitis anquilosante, y como son personas en líneas generales jóvenes, el uso de antiinflamatorios debe usarse a dosis plenas, ¿no?, para controlar el proceso de enfermedad. El efecto de los antiinflamatorios no solamente es analgésico, sino también puede modificar el curso de enfermedad, a diferencia, por ejemplo, de la artritis reumatoide, que solamente los antiinflamatorios pues, son modificadores de síntomas. Los AINES actúan también modificando el curso de la enfermedad. Por lo tanto, son muy importantes en el manejo de este proceso. Las drogas DIMARS, las drogas modificadoras de curso de enfermedad, realmente no son tales, fundamentalmente las clásicas, como sulfasalazina y metotrexate, son útiles principalmente para pacientes que tienen compromiso periférico, compromiso articular periférico. Para compromiso axial, lamentablemente no tienen ninguna utilidad sulfasalazina ni metotrexate. Los inhibidores del factor de necrosis tumoral sí definitivamente tienen un efecto benéfico en pacientes que tienen compromiso axial, y es el tratamiento de elección en caso de falla a antiinflamatorios, ¿no? Si pacientes fallan a antiinflamatorios, usualmente 2 cursos antiinflamatorios a dosis plenas, entonces se usa este tipo de medicamentos. Y últimamente, alrededor de hace unos 5 años, se viene usando este medicamento, el secukinumab, que es un anti-interleuquina 17. Estos son los recomendaciones para el tratamiento de espondilitis anquilosante y espondiloartritis axial. ¿Y qué es lo que vemos acá? Realmente no ha habido muchas modificaciones, pero definitivamente en pacientes con espondilitis anquilosante activa, el uso antiinflamatorio es fundamental y debe usarse de manera continua cuando la enfermedad está activa. Indica acá que no hay una droga preferida, o sea, se puede usar realmente cualquier antiinflamatorio, pero a dosis plenas, a dosis antiinflamatorias. Un glucocorticoide sistémico puede usarse si hay compromiso periférico, o en caso de que haya embarazo. En caso de que haya una persona embarazada, también se puede usar glucocorticoide sistémico, pero la eficacia realmente no es tan importante. En todo caso, es mejor usar glucocorticoides más bien de tipo local. Entonces, es justamente lo que indica la regla. En artritis periférica, glucocorticoides locales. Sacroilitis aislada pudiera usarse también glucocorticoides, y entesitis también de la misma manera. Pacientes que usan antiinflamatorios y continúan activos, pasar a anti-TNFs, ¿no? Si continúan activos, se puede usar otro anti-TNF, y estos criterios, estas recomendaciones para el manejo actualizan o lo complementan a estos criterios anteriores que son del Colegio Norteamericano de Reumatología,
y este es de un grupo europeo y un grupo internacional que se llama ASAS, que más o menos dan las mismas recomendaciones, ¿no? Un paciente que tiene un diagnóstico de espondiloartritis axial, usar antiinflamatorios a la dosis máxima tolerada, asociado a terapia física, y todos los pacientes, nuevamente, educación. La educación debe ser base, como hemos mencionado, de este tipo de pacientes que tienen enfermedades crónicas. Si hay una respuesta adecuada, evaluación dentro de 2 a 4 semanas, se continúa con el antiinflamatorio. Si no hay una respuesta adecuada, usar otro antiinflamatorio, y si no hay una respuesta adecuada, entonces usar, necesita de todas maneras evaluación de reumatólogo, y se puede usar corticoides locales, si es que el compromiso es periférico, y si es axial, usar terapia biológica DIMA con anti-TNF. Si hay una buena respuesta, se continúa, se hacen evaluaciones clinimétricas. La evaluación clinimétrica más usada es el BASTAI, ¿no? Que es el índice de actividad con el índice anquilosante de BAT, ¿no? Que evalúa 6 puntos, ¿no? Y si es más de 4, entonces el paciente permanece activo y por lo tanto se debe modificar el tratamiento. Si continúa con la enfermedad activa, no ha habido una mejoría suficiente, entonces o se cambia a otro anti-TNF o se cambia a ese medicamento nuevo que es el secukinumab. Y si falla eso, pues se resuelve. Muy bien, entonces la base de tratamiento para todos los esquemas, ¿no?, es el uso de antiinflamatorios no esteroides, el que fuera, a dosis suficiente de antiinflamatorio, ¿no? Si no hay una respuesta adecuada, si hay compromiso fundamentalmente axial, entonces usar terapia biológica con anti-TNFs. Si hay una buena respuesta, se continúa con la terapia biológica y se continúa con el antiinflamatorio, y si no hay una respuesta suficiente, se cambia a otro anti-TNF o se cambia a otro tipo de terapia biológica, en este caso el secukinumab. Artritis activa es una espondiloartritis también. El compromiso definitivamente es fundamentalmente periférico, ¿no? Oligoartritis de miembros inferiores, pero también monoartritis. Articulación más frecuentemente afectada a las rodillas, sin duda, pero también los tobillos y los tarsos. Es una enfermedad poco frecuente en niños, es más frecuente en personas de edad adulta y fundamentalmente que sean sexualmente activos. La frecuencia hombre-mujer más o menos va por ahí, ¿no? Entre hombres y mujeres. Para la forma urogenital es un poco más frecuente en hombres que en mujeres. Compromiso, este es un término antiguo que ya realmente ya no se usa, ¿no? Pero se conocía esto del síndrome de Reiter, que tenía una triada o una tetra realmente, ¿no? Uretritis, artritis, conjuntivitis y keratoderma glenorrágica. En todo caso, esto ya es histórico realmente, ¿no? Manifestaciones cutáneas, ¿no? Keratoderma glenorrágica, ¿no? Son lesiones papuloeritematosas descamativas, similares realmente a una psoriasis. Lesiones de mucosa oral también puede presentarse, ¿no? Balanitis circinada, que es el mismo tipo de lesión, solamente que a nivel de los genitales, ¿no? Y usualmente pues la artritis reactiva es una artritis que ocurre de manera brusca, ¿no?
usualmente asociada a una infección previa, usualmente dentro del mes de ocurrir el proceso infeccioso. Se puede asociar a encefalopatía, puede haber dolor inflamatorio. De hecho, los pacientes con artritis reactiva pueden progresar en el tiempo a una espondilitis anquilosante. Estos son los gérmenes usualmente implicados en el desarrollo de la artritis reactiva bacterianas, ¿no? Dentro de del tracto gastrointestinal. Las enteroinvasivas son sin duda las más importantes, ¿no? Yersinia, Shigella, Salmonella, Campylobacter, ¿no? Son sin duda las más importantes. Y dentro del tracto urogenital, pues sin duda las clamidias, ¿no? Sobre todo la clamidia trachomatis. Pero realmente se ha descrito artritis reactiva por infinidad de gérmenes, ¿no? Pero en todo caso estos son los más frecuentes. Puede haber lesión de conjuntiva, conjuntivitis, cilitis. Y un punto importante acá es que todo paciente que tenga artritis reactiva debemos hacer serología de HIV, porque es frecuentemente asociado con esta entidad. Entonces, punto aparte de la infección por clamidia, es importante considerar esta porque de hecho esta es la única artritis reactiva en el cual se administra tratamiento antibiótico. Es la única artritis reactiva en la cual se ha podido identificar partículas justamente de clamidia, ¿no? Porque usualmente las artritis reactivas son procesos que ocurren por fenómenos de autoinmunidad. Entonces, una infección por clamidia bueno, primero puede ser por trachomatis o pneumoniae, ¿no? Y debemos, en pacientes con sospecha de esta infección, debemos de tomar muestras de hisopado uretral, ¿no? Para justamente identificación de clamidia, y también debemos de hacer estudio serológico. Si hay presencia de anticuerpos, evaluar la positividad de los hisopados. Y justamente ese es el trabajo importante que fue publicado en el año 2010, que justamente evaluó tratamiento antibiótico, ¿no? Se dio, eran 3 brazos de tratamiento, se dieron durante 6 meses y se dieron estos esquemas, ¿no? Doxiciclina, 200 miligramos diarios, la doxiciclina es son cápsulas de 100 miligramos, entonces serían 2 cápsulas diarias, la rifampicina son cápsulas de 300, asociado a placebo, la citromicina es de 500 miligramos, o sea, 500 miligramos por 5 días y después 2 veces por semana asociado a rifampicina, y en el grupo 3 solamente se da placebo. Y fueron 6 meses de tratamiento. Y se vio que los pacientes que recibían combinación de antibióticos tenían en los meses siguientes una menor tasa de articulaciones tumefactas, una menor tasa de articulaciones dolorosas, ¿no? Y por lo tanto este estudio mostró pues la eficacia de terapia antibiótica en artritis reactiva inducida por clamidia trachomatis. Artritis psoriásica, nuevamente, esta es una enfermedad dentro del grupo de la espondiloartritis. Es usualmente se presenta usualmente primero el compromiso cutáneo y luego el compromiso articular. Más o menos las 2/3 partes de pacientes, el compromiso cutáneo precede el compromiso articular, y más o menos la 1/3 parte de los pacientes que tienen psoriasis hacen artropatía, más o menos. Usualmente tiene factor reumatoide negativo, como habíamos visto, ¿no? Pero
pero los pacientes que tienen forma poliarticular pueden ser factor reumatoide positivo. Hay varias formas clínicas, ¿no? La oligoarticular, la poliarticular, que es similar a la artritis reumatoide, la forma espondilítica, la forma mutilante, que es la forma más severa, y la de compromiso interfalángicas distales. Esta cohorte de Toronto es importante y la menciono siempre porque nos mostró pues que los pacientes con psoriasis, con artritis psoriásica, tienen realmente una enfermedad severa, y esta es una enfermedad realmente que condiciona de manera similar a la artritis reumatoide mayor morbo y mortalidad. De hecho, de manera similar a la artritis reumatoide, tienen una frecuencia alta de complicaciones cardiovasculares. Hay muchos pacientes que son hipertensos, hay un grupo importante de pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio, más o menos un 5%, como ustedes están viendo, diabéticos, ¿no? Por lo tanto, el riesgo de enfermedad cardiovascular en estos pacientes es alto. Adicionalmente, tener en cuenta que el porcentaje de pacientes que tienen forma poliarticular que es similar a la artritis reumatoide y que es invalidante, ¿no? Un porcentaje importante de pacientes van a tener justamente deterioro de su capacidad funcional. Y un punto adicional, estas siglas, el SMR, es el Standard Mortality Rating, ¿no? O sea, que indica que comparado con una población que no tiene psoriasis o artritis psoriásica, 62% de pacientes con artritis psoriásica mueren, 62% más mueren con respecto a personas que no tienen artritis psoriásica. Esta es una clasificación antigua del inicio de los años 70. Realmente es la base de los otros criterios de clasificación que han salido, los últimos que son los de Caspar, que nos indica pues un paciente que tenga artritis inflamatoria asociada a psoriasis, artritis inflamatoria sea axial o perigénica, con ausencia de pruebas serológicas de factor reumatoide, ¿no? Se considera positivo, y hay una serie de criterios que fueron por